2 de abril de 1982, vamos a poner esta fecha acá, es el día que la Junta Militar decide el desembarco en las Islas Malvinas, que estaban ocupadas por los ingleses desde 1833. Wow. Es decir, hacía 149 años que los ingleses estaban en ese territorio. Y en 1982 se decide recuperar las Malvinas por la fuerza, ¿bien? No por vía diplomática, sino con un golpe de efecto inesperado. Nadie se lo esperaba en la población. De repente se levantaron y habíamos recuperado las Malvinas. Era la noticia. Algarabía, todo el mundo en la calle. Y antes de 1833, ¿quiénes estaban ahí? En realidad las Malvinas empieza a ser es una isla que empieza a cobrar atención en el siglo XVIII. Tenemos que ir más atrás, acá atrás. Pónganse en 1764. Ahí tenemos los primeros pobladores en las Malvinas. ¿Quiénes fueron esos primeros pobladores? Franceses, de una zona que se llamaba Saint-Malo, y por eso le llaman las Maluines, las Malvinas, ¿no? Entonces hay un asentamiento francés, porque es un territorio que empieza a ser geopolíticamente importante, es un paso entre el Océano Atlántico y el Pacífico, entonces todas las potencias marítimas, Inglaterra, Francia, España, están mirando ahí. Después se instalaron los ingleses en 1765, pero, ¿qué pasa? Lo que vamos a tener es que los españoles, en realidad, ese territorio era del Imperio Español, porque por derecho internacional, bulas papales, se lo habían dado a España. Entonces el gobierno español, ¿qué dice? Voy a nombrar un gobernador español y a sacar a los ingleses y los franceses que se instalaron ilegalmente en ese territorio. Entonces se instalan los españoles. ¿Pero qué pasa? Esto es 1760, ¿bien? Nosotros, en 1816, nos independizamos de España. Entonces, cuando nos independizamos de España, ese territorio que pertenecía al Imperio Español, igual que el Virreinato del Río de la Plata, pasa a lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Argentina de ese momento, digamos. Entonces, de alguna manera es como por derecho, por herencia, nosotros pasamos a ocupar ese territorio. Y lo vamos a ocupar a partir de 1820, mediados de 1820. Vamos a mandar a un comerciante alemán, Louis Vernet. Y Louis Vernet lo que va a hacer es meter en un barco ovejas, caballos, gauchos, aborígenes, inmigrantes de distintos lugares, y se los lleva a las Malvinas para ocupar las Malvinas. Para argentinizarlas. Claro, bueno, todavía no había para la Confederación, para ocuparla. Este territorio es la Provincia Unida del Río de la Plata. Entonces lo ocupa, ¿no? Y empieza a poblar ese lugar. Esto es unos años antes, 1824, de la ocupación inglesa. ¿Bien? Entonces, las Malvinas, ¿qué era antes de que llegaran los ingleses? Bueno, era un pequeño poblado, estaba formado por un pequeño poblado de más o menos 200 personas, 200 habitantes que cazaban ganado vacuno, porque el ganado vacuno era... O sea, las vacas eran salvajes, trataban de explotarlas económicamente y dependían de la provincia de Buenos Aires. ¿Bien? De eso dependían las Malvinas en ese momento. ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo llegan? ¿Qué pasa? 1833. Era un territorio deseado ese, geopolíticamente importante. Entonces todos querían tener un asentamiento ahí. 1833, la situación en las Malvinas era un poco caótica, porque esos pobladores eran medios inquietos. Un año antes habían asesinado a un gobernador provisorio que había mandado la provincia de Buenos Aires, que parece que era bastante duro con los pobladores. Entonces la situación era un poco caótica. Y en ese caos llegan los ingleses y ocupan militarmente las Malvinas. En ese momento había otro gobernador que se llamaba Pinedo, que no puede ofrecer resistencia, porque entre otras cosas Pinedo tenía, por ejemplo, marinos ingleses y norteamericanos. Cuando les dice, che, peleen, los marinos ingleses y norteamericanos no vamos a pelear, contra los nuestros. ¿Bien? Entonces, Pinedo tiene que bajar la bandera, volverse a Buenos Aires, y los ingleses ocupan militarmente, a partir de ese momento, 1833, las Malvinas. Y Bien. En 1982, cuando se declara la guerra, ¿cuál era el contexto en Argentina? Damos este salto. Sí. 1982 tenemos una dictadura militar en Argentina, una dictadura militar muy sangrienta, pero que además en 1982 ya estaba muy desgastada, estaba al horno. ¿Bien? ¿Por qué estaba al horno? Porque desde 1976 había violado derechos humanos y eso ya se sabía en todo el mundo. Teníamos ya un premio Nobel de la Paz que venía denunciando las violaciones a los derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo, ya se sabía que pasaba eso. Además, económicamente era un desastre. Habían dicho que iban a ordenar la economía. Para 1982, 300% de inflación, no se había ordenado la economía, hubo una crisis grande en 1981. Entonces la dictadura estaba al horno y necesitaba un golpe de efecto, algo para recuperar la legitimidad. Para ponerse una cocarda, ¿no? Claro, vamos a hacer algo que aparte una a los argentinos. Es decir, tenemos que hacer algo que haga que todos nos apoyen. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para que todos nos apoyen? Vamos
a un tema que es el símbolo de la argentinidad. Algo que todos bancaban, que todos conocían desde chiquitos. Las Malvinas, recuperar las Malvinas. Entonces, la realidad es que es una decisión que se toma más por motivos domésticos, para que la dictadura pudiera mantener su legitimidad, que pensada estratégicamente. No fue una decisión la pensaron 9 tipos. Es decir, es una decisión que la tomaron herméticamente 9 tipos, sin consultarlo con nadie, y que se decidió muy a las apuradas, bastante improvisada. Señor. Sí. Perdón. Sí, Miguel, dale. Antes de que se empiece a hablar de recuperarlas. Sí. El ciudadano argentino, desde un salteño hasta uno de Río Negro, hasta un mendocino, un rosarino, ¿qué sabía de las Malvinas? ¿Cuánto se hablaba de Malvinas en los colegios, en la calle? ¿La argentinidad todavía? ¿Cómo estaba ahí? Es espectacular, porque nosotros tenemos 1833. Ahí el Estado empieza a hacer negociaciones diplomáticas por las Malvinas, pero en ese momento nadie tenía mucha idea de, bueno, era un quilombo el territorio, estamos en guerra civil, digo, no era. Entonces nadie tenía mucha idea de qué eran las Malvinas. Eso en realidad empieza a pasar en el siglo XX. Casi 100 años después de esto, vamos a ir a 1930. Antes de 1930 vamos a ir a 1910. ¿Por qué? Un francés fanático de la Argentina, se llama Paul Grusac, un francés argentino por adopción, fue director de la Biblioteca Nacional, escribe un libro, Les Îles Malouines, pero lo escribe en francés. ¿Bien? Y es un libro donde se da toda la justificación de por qué las Malvinas son argentinas. Okay. Ese libro no lo lee mucha gente, pues está en francés. Pero en 1934, un diputado socialista, dice Alfredo Palacios, dice: tenemos que traducir ese libro al español y repartirlo en las escuelas, en las bibliotecas populares. Tiene que estar adaptado para los niños. Los chicos tienen que saber qué son las Malvinas, por qué son argentinas. Entonces se hace eso y se empiezan a repartir libros de las Malvinas. Se malviniza la educación, se empieza a enseñar sobre Malvinas en las escuelas. En esa previa de cuando el gobierno quiere recuperar las Malvinas para colgarse esa cocarda en medio de toda la crisis, ¿la gente estaba enterada que se estaba gestando o fue una noticia? No, para nada. Fue una noticia. De Es un decir, día para el otro. pero la gente venía, de alguna manera, malvinizándose desde ese momento, desde 1934. Un ejemplo que te va a gustar a vos, que te gusta la música. Miguel, ¿a vos te gusta la música? sí. Hay un historiador que dice, bueno, ¿cómo veo cómo la sociedad se malviniza? Voy a ir al archivo de Sadaic, ¿bien? Donde se guardan las canciones. Sebastián Carasay se llama. Entonces, ¿el tipo qué hizo? Se puso a ver qué canciones empiezan a aparecer sobre Malvinas. Y él dice, desde el 30 hasta el 82 se empiezan a multiplicar. Se empiezan a inscribir canciones de distinto tipo. Muchas de folclore, alguna de rock, algún tango, donde se habla de las Malvinas. ¿Qué dice él? Eso muestra que la sociedad se está malvinizando, se empiezan a cantar canciones sobre Malvinas. Entonces, ya para la década del 60, las Malvinas, esa es un tema que está, como decías vos, en Mendoza, en Córdoba, en todos lados. Todos quieren recuperar las Malvinas. Entonces, de alguna manera, esa junta militar que lo decide, toca en el clavo, ¿no? Toca en una fibra que es muy importante para los argentinos, que ya venían siendo, que ya eran malvinenses, y que casi en su totalidad, ¿no? Era una cosa medio unánime. Entonces, estos tipos, que no avisan nada, sabían que si de un día para el otro decían recuperamos las Malvinas, iban a tener a toda la gente en la calle apoyándolos, que fue lo que pasó. Una minoría muy chiquita no apoyó la guerra de Malvinas, pero la gran mayoría de la población estaba a favor. ¿Querías hacer una pregunta? No, quería saber, una vez que una vez que empieza la guerra, ¿cuánto dura y cómo termina? Bien, nosotros tenemos, la guerra arranca el 2 de abril de 1982, pero ahí no arranca el enfrentamiento. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hay que entender es que las Malvinas están a 340 kilómetros de Argentina, pero están a 14.000 kilómetros de Inglaterra. Bien, y aparte, para los ingleses fue como algo completamente inesperado, porque se venían de negociaciones diplomáticas. Entonces, lo primero había que salir de la sorpresa. Una vez que se sale de la sorpresa, algunos dicen a Thatcher, che, negociemos. Thatcher dice, no, voy a mandar tropas. Que eso era algo que el gobierno argentino no esperaba. Esto es muy importante porque toda la ocupación de Malvinas se hizo en base a un muy mal diagnóstico. Los ingleses no van a querer recuperarlas, ¿no? Los ingleses están muy lejos. Thatcher estaba en su nivel más bajo de popularidad. Nadie la quería. Dijeron, no va a meterse en un conflicto armado. No va a pasar. Entonces, el cálculo de la Junta era ese, y también el cálculo era que Estados Unidos los iba a apoyar. Entonces se hizo ese mal diagnóstico, pero Inglaterra pasa todo lo contrario. Thatcher dice, como estoy en un nivel muy bajo de popularidad, Lo mismo que acá. Lo mismo si no hago nada, me caigo.
O sea, le ¿qué sirve hace? como causa también. Vamos a mandar buques. Entonces empiezan a preparar toda la flota y empiezan a mandarlos, pero tardan en llegar. Es decir, tardan 3 semanas en llegar. En el medio hay negociaciones diplomáticas, a ver si se puede evitar. Thatcher dice, bueno, retiren las tropas y nosotros retiramos las nuestras y negociamos algo. Estados Unidos está interviniendo. De hecho, mientras están mandando los barcos el 2 de abril los argentinos, Reagan se da cuenta por los radares que está pasando eso y lo llama Galtieri. Galtieri no lo atiende al presidente de Estados Unidos, ¿no? Llama al presidente de Estados Unidos diciendo, che, están haciendo algo sospechoso, no lo atiende porque tenemos que ocuparlas. Entonces, ¿cuándo empieza el enfrentamiento propiamente dicho? Pará. Sí. La gente en sus casas, en la radio, donde sea, en la tele, donde sea, ¿se enteró cuando Inglaterra empezó a mandar sus tropas? Está todo el mundo muy atento porque Ok. entre el 2 de abril y el 1 de mayo, que es cuando empieza el combate armado, en ese mes están todos viendo si las negociaciones diplomáticas van hacia algún lado y si eso se puede resolver diplomáticamente. Entonces la gente, en realidad durante mucho tiempo la gente pensaba no va a haber un enfrentamiento, esto lo vamos a poder resolver. Finalmente Inglaterra va a decir, bueno, se las dejamos, listo, ya está. Y ¿qué es lo que no pasó? Entonces, en un primer momento no se esperaba eso. Y entonces llegan los barcos y el enfrentamiento armado propiamente dicho empieza el 1 de mayo y termina el 14 de junio. Es decir, la guerra empieza el 2 de abril y termina el 14 de junio, pero durante un mes no hay combates en las islas, ¿bien? Sino que a partir del 1 de mayo empieza el combate propiamente dicho. Perfecto. Antes de que se geste todo esto de la guerra y demás, ¿alguien venía ya hablando por las buenas y se estaba por llegar a algún acuerdo que después se derrumbó por el impulso? Eso es importantísimo. Es decir, Argentina venía negociando diplomáticamente. ¿Quién con quién? Ahora, la ONU se mete en esto en 1965 y dice, che, tienen que sentarse a negociar. Okay. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un justo reclamo sobre Malvinas. Eso obliga a los ingleses a sentarse a negociar. Además, los ingleses en la década del 60 no se morían de ganas de tener las Islas Malvinas, las tenían abandonadas. Los isleños estaban bastante abandonados. ¿Por qué? Porque era caro mantener a las Islas Malvinas para los ingleses que estaban tan lejos. Entonces, ¿qué hace el Estado argentino? Además de reclamar diplomáticamente, va a empezar a acercarse a los isleños. Acá hay una fecha clave, en 1971 se hace un acuerdo, se dice, a los isleños el Estado argentino les va a dar una serie de cosas. Un vuelo semanal entre las islas y el continente. Por si alguien quiere salir de las islas, era muy difícil salir de las islas. Les vamos a dar combustible, YPF. Las Islas Malvinas estaban llenas de YPFs. Es decir, eso se veía, había una relación, le dábamos el combustible, les dábamos gas del Estado. Mandábamos maestras para que los isleños aprendan español. Entonces había maestras que venían y enseñaban español en las islas. Absolutamente estratégico. Re estratégico. Okay. Mostrémosle que les conviene depender de Argentina que depender de Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra está lejos y no le da bola. Y nosotros le decimos, che, los pibes de Malvinas no tienen secundario, tráelos a los secundarios argentinos, que aprendan en las escuelas acá. Era apostar más a largo plazo. Era una apuesta que requería paciencia. La diplomacia requiere paciencia. Había que esperar. Si queríamos recuperarlas, había que esperar. Y eso estaba surtiendo efecto, es decir, había actividades culturales, no sé, Fangio fue a visitar las Malvinas, había cosas que se hacían entre argentinos e isleños para generar, para que se den cuenta que convenía ser argentinos o depender de Argentina. ¿Qué pasa? Eso venía bien, pero cuando de golpe ocupamos las Malvinas en 1982 por la fuerza, eso estalla por los aires. Pero hay mucha se rompe gente, todo. O sea, hay mucha gente que sabe del tema parada en el discurso de que si teníamos paciencia por ahí, por las buenas... Mucha gente, muchos diplomáticos, mucha gente dice, había que esperar unos años, seguramente iba a haber un tiempo de soberanía compartida entre Inglaterra y Argentina. Eventualmente Inglaterra iba a tener que decir, son argentinas, ya está. Eso lo estudian historiadores que hacen historia de la diplomacia, historia militar. Mucha gente sabía, de hecho... Se dice, esto no está del todo chequeado, pero que hubo un intento de negociación con Perón en 1974 para ver, la diplomacia inglesa acercó un acuerdo, Perón después murió y eso estalló por los aires, pero se sabía que había posibilidades de recuperar las diplomacias. La ONU estaba con nosotros. Ok, la guerra termina entonces el 14 de junio. 14 de junio de 1982. Con una declaración formal de que es una rendición. Una rendición en Puerto Argentino. Sí. Donde se ofreció una resistencia muy aguerrida a la batalla. Bueno, ya nos contarán nuestros protagonistas. Sí. Pero digo, fue una rendición. Se extendió incluso más de lo que ya se sabía hacía por lo menos 2 semanas que no íbamos a poder resistir a eso.
¿Y qué implicó la derrota? Implicó el inicio de la transición. Es decir, la derrota de Malvinas, que es algo tremendo, tuvo como consecuencia positiva el fin de la dictadura. Es decir, después de la derrota en Malvinas, ya los militares no podían imponer ninguna condición. ¿Por qué? Habían violado derechos humanos, habían hecho todo mal económicamente y habían perdido una guerra, que era donde se suponía eran buenos. Entonces, después de eso ya no podés decir, vamos a hacer la transición. No, ya está. Transición a la democracia. Llamá a elecciones, renunciá a Galtieri, que renuncie toda la Junta, se nombra un comandante que es Viñone de transición, un presidente de transición, y ya está. Y es muy importante, ¿por qué? Porque no hubiésemos podido seguramente juzgar a los militares como se hizo el juicio a las juntas de 1985 si no hubiesen perdido la guerra. Los militares estaban completamente derrotados. Okay. Eso le permitió a los argentinos, los llevamos a juicio. ¿Por qué? Porque están desacreditados. Eso no pasó en Chile, no pasó en Uruguay, no pasó en Brasil. ¿Por qué? Porque los militares no perdieron una guerra en esos países. Nosotros tenemos militares derrotados a los que pudimos sacar a patadas prácticamente y decirles se tienen que sentar en el banquillo de los acusados. Entonces, la guerra de Malvinas es algo tremendo, pero tuvo una consecuencia positiva, que es poder llevar a los militares a juicio. ¿Y qué consecuencias dejó en nuestro país Bueno, esto? yo creo que una de las consecuencias más tremendas, además de las vidas, de los heridos, de las cicatrices abiertas que deja, de lo que vamos a hablar hoy en este especial, una consecuencia muy importante es que nos alejó mucho de las islas. ¿Nos alejó en qué sentido? En el sentido diplomático. Es decir, recuperar la confianza de los isleños después de una guerra, volver a retomar, de hecho durante mucho tiempo no tuvimos ni siquiera comunicación diplomática con Inglaterra, es decir, poder retomar la vía diplomática después de que hicimos un golpe de efecto como el de la guerra, es muy difícil. Es decir, nos alejó en tiempo, lo que podía estar cerca, ahora está más lejos en el tiempo. Y eso creo que es una de las consecuencias en términos diplomáticos más difíciles que nos dejó la guerra. Ya se Gracias. pasaron. Ya está. Gracias. Bueno, espero que les haya gustado, chicos. Chao, sí. Nos vemos. Suerte.